Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy analizaremos el comando extrude. Este comando lo que nos va a permitir es generar polígonos en una malla poligonal a base de extruir caras, aristas o vértices. Para poder ejecutar este comando en malla podemos acudir a diferentes puntos dentro de nuestra interfaz o utilizar algunos atajos de teclado. Por ejemplo, aquí en Modeling Toolkit tenemos la opción de realizar una extrusión, ¿vale? Y esta extrusión se va a producir en base al comando que tengamos, perdón, al componente que tengamos seleccionado, ¿de acuerdo? Ya sea una cara, arista o vértice, o varias, ¿de acuerdo? También tenemos acceso a la herramienta Extrude desde aquí, ¿de acuerdo? Ahí, este icono de aquí nos va a permitir realizar una extrusión. También disponemos de él aquí en el menú Edit Mesh, que es el menú que estamos analizando ahora mismo. Y como veis, dispone de opciones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero os he comentado que también teníamos atajos de teclado que podíamos emplear para realizar extrusiones. Bien, podemos utilizar la combinación de teclas Control E. Y esto nos va a permitir realizar una extrusión en base a los componentes que tenemos seleccionados con las opciones que están definidas en el panel de opciones, ¿vale? Y luego también hay una posibilidad de realizar extrusiones que es desde las herramientas de transformación que tenemos en Maya. Recordar que las transformaciones son el desplazamiento, la rotación y la escala. Pues si a estas acciones de desplazamiento, por ejemplo, la acompañamos con la tecla mayúsculas presionada, lo que estamos generando es una extrusión en el sentido en el que estamos desplazando la geometría. Por ejemplo, si entramos aquí a nivel de caras y selecciono esta cara y entro a la herramienta de traslación y con la tecla mayúsculas presionada hago así, estoy generando una extrusión, ¿vale? Lo mismo ocurre si yo selecciono una cara y hago control E, donde nos va a aparecer este menú, ¿vale? Que es el InView Editor, y a través de este menú vamos a poder realizar la extrusión en base a cómo queramos parametrizar todo esto, ¿vale? Como veis, muchas opciones para poder realizar las extrusiones. Y básicamente la extrusión viene a ser esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Bien, podemos realizar extrusiones al uso de aristas y de caras de una forma normal y lógica, como estamos viendo. Es decir, si yo las extruyo, se van a generar caras nuevas y demás, pero si lo que estamos realizando es una extrusión de un vértice, aquí hay un pequeño matiz. Con los vértices, mientras que hay algunos softwares que te permiten realizar una extrusión de un vértice simplemente y de ahí une el vértice extruido con el vértice original mediante una arista, otras herramientas como Maya o 3ds Max no permiten esto. En el caso de Maya, lo que va a generar es caras nuevas en base a las caras adyacentes al vértice o que confluyen en el vértice que estamos extruyendo. De tal manera que si yo selecciono, por ejemplo, un vértice, o mejor aquí, porque por aquí vamos a hacer otras pruebas, ¿vale? Y lo extruyo, fijaros qué ocurre. Me ha generado caras nuevas, ¿vale? Y ha generado vértices nuevos. Y de esta manera realiza la extrusión del vértice. Es un poco... No es correcto, no es antinatura, no lo es. Pero bueno, es un poco anómalo de comprender. Una vez que entendemos que es así como se hace la extrusión de los vértices en Maya, trabajaremos con ello, ¿vale? Pero, bueno, que entendáis que si yo tomo una cara, la extruyo, extruye la cara; si tomo una arista y la extruyo, extruye la arista; pero si tomo un vértice, me va a generar
vértices nuevos y caras nuevas y bueno, pues algo un poco diferente al resto, ¿vale? Esa es la peculiaridad con los vértices. Indicar también que cuando estamos realizando una extrusión a través de estos comandos, se muestra un manipulador un poquito diferente a este que estamos viendo, un manipulador específico para las extrusiones. Este manipulador solo va a aparecer si tenemos habilitada el Construction History, que si no hemos tocado esa configuración nunca, está habilitada por defecto en Maya, es decir, que lo veríamos una vez ejecutáramos el comando, ¿vale? Cuando tenemos ese manipulador, también nos aparece el InView Editor, que es una ventanita flotante que aparecerá por aquí con una serie de opciones y a las que podremos acceder también a través de un Marking Menu con el atajo de teclado Control, mayúsculas y el botón derecho del ratón. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para poder realizar extrusiones aquí? Bueno, pues, vamos a ver el panel de opciones. Este panel de opciones es sensible al tipo de componente que tenemos seleccionado. Es decir, que va a mostrar opciones distintas si estamos trabajando con vértices que si estamos trabajando con caras y aristas. Solo hay una opción común a todas ellas, que la vamos a ver enseguida. Voy a sacar aquí el menú. Y esa opción común es Divisions. ¿De acuerdo? Entonces la voy a explicar y luego ya vamos a ver todo el resto de opciones. La opción Divisions lo que va a controlar es el número de secciones que va a tener la extrusión que estamos realizando. Nosotros podemos realizar una extrusión como hemos visto aquí, que hemos extruido una cara, ¿vale? Y solo tenía una división por defecto, pero si hubiese tenido 5 o 10 divisiones, pues lo que tendríamos aquí serían aristas, anillos de aristas con todas esas divisiones, ¿vale? Para que lo veamos, vamos a tomar esto, voy a tomar este vértice de aquí y lo voy a aplicar. Y ahí estáis viendo que ha gestionado las divisiones, las 4 divisiones que le hemos indicado. ¿De acuerdo? Esto ocurre lo mismo si lo que tenemos seleccionado son caras, por ejemplo. ¿Vale? Yo puedo tomar esta cara de aquí, indicarle que quiero 4 divisiones o 5 divisiones y al aplicarlas, ahí las tenéis. ¿Vale? Bien. Bueno, esa es la opción Divisions. Vamos a ver, os habéis fijado que ha cambiado esto a la hora de seleccionar vértices o caras. Vamos a seleccionar nuevamente los vértices, vamos a ver estas dos opciones que tenemos aquí, ¿vale? Donde vamos a poder especificar el ancho de la base de los polígonos creados por la extrusión, ¿vale? Que es esta de aquí. Entonces aquí le puedo decir que sea más estrecho. Si tomo este vértice de aquí, por ejemplo, y le doy a aplicar, fijaros que el ancho que hay, recordar que crea vértices nuevos, ¿vale? Entonces el ancho de esos vértices nuevos que ha creado, pues es más estrecho, ¿de acuerdo? Que este de aquí que teníamos aquí, en base a lo que hemos parametrizado. Y length es la longitud, la distancia a la que se van a mover los vértices extruidos a lo largo de sus propias normales, porque estas extrusiones se realizan en base a las normales de los vértices en este caso, o bien de las aristas o de las caras. No tiene mucho mayor misterio, ¿vale? Si yo esto lo pongo así, aquí esto crecerá menos, ¿lo veis? Bueno, de hecho crece en negativo hacia abajo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Todo esto, claro, a la hora de generar una extrusión, esto genera un nodo de extrusión, que si no me equivoco lo tenemos aquí, ¿vale? Este nodo, Poly Extrude Vertex 4 en este caso, tiene uno por cada uno de los vértices que hemos extruido. Yo esto lo puedo modificar y ahí estáis viendo cómo varía esa longitud, ¿vale? Incluso el ancho que os comentaba, ¿vale? Y el número de divisiones. Y todo esto se controla con un nodo que ha generado, ¿de acuerdo? Cada una de estas extrusiones ha generado un nodo nuevo. Bien. Vamos a trabajar con caras y vamos a seguir viendo el resto de opciones que nos presenta el panel este, ¿vale? Entonces, venimos aquí, seleccionamos caras y
vamos a venir a nuestro cubo, por ejemplo, y en nuestro cubo vamos a seleccionar un par de caras, ¿vale? Aquí exactamente igual, tenemos las opciones de divisiones que ya las hemos explicado y tenemos un smoothing angle, ¿vale? Este es un ángulo de suavizado. Esto lo que va a permitir es a valores muy altos conseguir mayor superficie, digamos que suavizada, a valores muy bajos, menor superficie suavizada. ¿Por qué? Porque juega con el ángulo. Todo lo que quede por debajo del, o sea, por encima del ángulo que tenemos aquí, digamos que lo va a definir, ¿vale? Y todo lo que quede por debajo lo va a suavizar. Entonces, si yo me viniera aquí a 90, a 100 grados, por ejemplo, y le doy a aplicar, fijaros que ha aplicado un suavizado. Vamos a hacer aquí un thickness. Y no sé si aquí tenemos la posibilidad de este smoothing angle cambiar, ¿vale? Fijaros que ahí en ángulos muy bajos lo deja definido, no hace ese sombreado que estábamos viendo aquí. En el momento que esto lo subimos, sombrea porque empieza a hacer el suavizado de la geometría, ¿vale? Máximo valor 180 grados, mínimo valor 0, ¿de acuerdo? Y con esto podríamos jugar. Luego tenemos un offset. El offset, lo que vamos a gestionar aquí es cómo se van a desfasar las aristas de las caras extruidas, ¿vale? Lo podemos ver aquí en el nodo, donde si le pongo un valor de 2, por ejemplo, ahí estáis viendo, ¿vale? Cómo varía 1, ¿vale? Y fijaros que está deformando la geometría, ¿vale? Si le pongo aquí 0.2, ¿vale? Genera ese offset. El offset lo que está haciendo es introducir hacia adentro la geometría. Para que lo veamos claro, voy a deshacer todo esto. Y sobre esto vamos a hacer un offset. Vamos a quitarle divisiones y lo vamos a ver mejor, ¿vale? Ese offset, como estáis viendo, viene a ser básicamente un inset, ¿vale? El ejercicio de un inset. Entonces, este offset hace esta gestión. Y claro, al realizar la extrusión, extruye las caras seleccionadas, esto lo va estirando y digamos que va comprimiendo. Si este offset es muy pronunciado, se solapa la geometría, se deforma, ¿vale? Y genera imperfecciones. O si es muy amplio, ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Después tenemos la opción Thickness, que va a especificar la profundidad de la cara seleccionada, ¿vale? Esto lo tenemos aquí arriba. Yo puedo darle de esta manera, ¿vale? Y vemos ese comportamiento que tiene. Después tenemos opciones para gestionar una extrusión en base a una curva. Si aquí es known, no va a tomar en consideración nada, ninguna curva, ¿vale? Si es selected, va a generar una extrusión en base a una curva que tengamos seleccionada. Ahora os explico cómo se hace esto, ¿vale? Y si es generate, va a generar la extrusión en base a una curva generada a través de menú, ¿de acuerdo? Claro, con estas opciones, si aquí tenemos known, estas opciones no están disponibles, ¿vale? Y con selected y generate, estas opciones sí lo están. Tenemos la opción de Tupper, lo hemos visto ya en algún vídeo anterior, que lo que va a realizar es una escala de los polígonos extruidos según van avanzando sobre la propia curva, es decir, podemos hacer un efecto donde empiece muy grueso y se vaya afinando y estrechando hacia el final o al revés, ¿vale? Y twist lo que va a hacer es torsionar la geometría a lo largo de esa extrusión, a lo largo de esa curva, ¿vale? Entonces, para que veamos un ejemplo de esto, voy a cerrar esto un momento, nos vamos a venir aquí, a esta geometría, y aquí voy a seleccionar esta cara, ¿vale? Esta cara, seleccionamos de esta manera la curva, y ahora, si yo me vengo aquí a Edit Mesh y me vengo a las opciones de extrusión, vamos a darle más divisiones, le vamos a dar, no sé,
15 divisiones, por ejemplo, ¿vale? Para que tenga un volumen interesante. Voy a poner esta ventana aquí para que veamos qué ocurre, ¿vale? Esto da igual, lo vamos a dejar en 30, que era como estaba. Lo importante está aquí, ¿vale? Yo aquí puedo hacer que este tupper modifique esta geometría a la hora de realizar la extrusión, ¿vale? Que va a seguir la curva, ¿vale? En base a todas estas divisiones, y el twist lo que va a hacer es retorcerla. Entonces, como estas opciones las vamos a tener en el InView Editor, simplemente voy a aplicar, ¿vale? Y fijaros qué ha ocurrido, ¿vale? Aquí tenemos la geometría extruida. ¿Vale? Podríamos añadir más divisiones para que esto sea un poco más suavizado todo, ¿vale? Las opciones de twist y la opción de tupper, que las podemos incluir aquí. Pues con twist, fijaros, retuerce la geometría, ¿vale? Le va dando vueltas a esa geometría. Voy a quitar esto de aquí, que no lo veréis. ¿Vale? Fijaros. ¿De acuerdo? Y con tupper voy escalando la geometría o la voy estrechando, ¿de acuerdo? Haciendo ese efecto que os comentaba, ¿de acuerdo? De tal manera que la cara que inicialmente que había aquí abajo es mucho más ancha que la cara final de toda esta extrusión, ¿de acuerdo? Son diferentes opciones que tenemos para gestionar estas extrusiones. Además de estas opciones, tenemos alguna más aquí en este InView Editor. Tenemos la opción de realizar un Local Translate en Z, en el eje Z. Y esto lo que va a hacer es desplazar en el eje local Z nuestra geometría, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Ahí lo veis, ¿de acuerdo? También tenemos la opción de Keep Faces Together. Esto mantendría las caras juntas si tenemos varias caras, si tuviéramos varias aristas, las mantendría todas juntas y las extrusiones las trataría como si fueran una única unidad. Para eso nos vamos a venir aquí y vamos a entrar a nivel de caras y aquí voy a seleccionar estas dos caras de aquí abajo en esta ocasión, ¿vale? Y aquí vamos a llamar a la herramienta de Extrude. Fijaros que tenemos aquí la opción de mantener las caras juntas, ¿vale? Aquí son muchas divisiones, lo vamos a quitar, lo vamos a dejar en una, ¿de acuerdo? Y vamos a... No, esto no lo vamos a tocar, vamos a generar una extrusión. Fijaros, son las dos caras, las que tenemos seleccionadas, con el Keep Faces Together activado, va a mantener esas caras como una unidad y va a generar la extrusión como si fueran todo un único conjunto. Entonces fijaros que la extrusión se realiza de esta manera. Nuestras caras aquí ya están más ensanchadas porque lo necesita por la forma en la que estamos realizando la extrusión. Ahora bien, si yo esto lo pongo a off, fijaros, trata cada componente de forma individual y realiza las extrusiones componente a componente en base a sus normales. En la ocasión anterior estaba haciendo un promedio de las normales y en base a eso generaba la extrusión. Aquí la está haciendo en base a las normales de cada componente de forma independiente, ¿vale? Aquí se ve muy claro, uno se desplaza en el eje X, el otro en el eje Y. Imaginaros una esfera con un montón de divisiones y haciendo esto. Se van a producir un montón de protuberancias, ¿vale? De sus caras. Esto haría esta opción, ¿de acuerdo? Y en on las mantendría juntas. Luego tenemos la opción de Translate en X, que esto va a trasladar, va a desplazar en X nuestra extrusión, ¿de acuerdo? Y con eso habríamos visto todas esas opciones que tenemos disponibles con la herramienta de Extrude. Es una herramienta muy potente, muy habitual su uso y bueno, como estáis viendo, pues con una variedad de opciones interesantes. En las versiones más recientes de Maya, además de la herramienta Extrude, hay un comando que es Smart Extrude, que es esta opción que tenemos aquí,
o bien la tenemos también aquí en el menú Edit Mesh. Smart Extrude lo que nos va a permitir es realizar una serie de extrusiones de forma interactiva eh, y va a manipular la geometría para que no queden caras solapadas o aristas solapadas y demás. Y la va a ir adaptando en todo momento en base a cómo estamos gestionando las extrusiones. Para que veamos un ejemplo, voy a tomar, vamos a tomar estas caras que tenemos aquí y vamos a llamar a esta herramienta de Smart Extrude. Esto nos muestra, como estáis viendo, un manipulador que está orientado en base a el promedio de las normales de las caras. Si yo esto lo introduzco, me va gestionando, generando esa intrusión, ¿vale? Con las caras, si lo saco hacia afuera, hace la extrusión perfectamente. Si tomo esta cara y hago el mismo ejercicio, fijaros que no está solapando caras en ningún momento, ¿vale? Simplemente está adaptando la geometría. Aquí bien podría haber solapado caras, pero fijaros que no lo está haciendo. Si tomo esta cara de aquí y utilizo la misma herramienta, yo puedo, fijaros, modificar todo esto, ¿vale? De esa manera. Entonces, es una forma interactiva de poder trabajar con esta herramienta que va a gestionar que no se produzca geometría non-manifold, que no se solapen caras, que no se solapen aristas y digamos que con una buena base de conocimiento del uso de esta herramienta se pueden hacer cosas verdaderamente espectaculares, ¿vale? Podemos trabajar también a nivel de aristas y llevarnos esta arista, por ejemplo, de esta manera. Y fijaros que no está rompiendo la geometría, ¿vale? No está solapando caras ni nada, está adaptándolo todo. Entonces, bueno, otra posibilidad que tenemos ahí de realizar extrusiones. El manejo de esta herramienta al principio con poco conocimiento puede ser una locura, pero cogiendo práctica con ella podemos hacer auténticas virguerías con esta herramienta, ¿de acuerdo? Así que nada, bueno, si tenéis alguna duda con todo esto ya sabéis que me podéis dejar un comentario y si no estáis suscritos al canal os pediría por favor que os suscribierais. Si os apetece veniros a la comunidad que tengo de Discord, tenéis el enlace en la descripción, donde podemos hablar sobre estas cosas y sobre muchas otras más. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like que me viene de fábula. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.